Pues vámonos a la palabra. Prende tu Biblia, abre tu Biblia. El día de hoy, como ya viste, tenemos el tema que se llama Jesús alienta a los suyos. Palabras de aliento, palabras de estimulación, palabras que verdaderamente nos traen y calman la ansiedad y los miedos que nos pudieran atravesar, mi hermano, y que de hecho nos van a atravesar cuando nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Hace 8 días vimos algo importante, ¿no? Así como todo si tú ya has identificado todo capítulo de Mateo, el 10, te pudiste ir dando cuenta, si tienes esa sana costumbre de ir anotando todas las cosas que tú vas escuchando del Señor, que te llaman la atención, subrayas, palabras, versos, no sé. Entonces te puedes dar cuenta en este preámbulo que precisamente en la primera parte que vimos de Mateo 10, Jesús llama a los 12, hombres comunes y ordinarios, y vimos claramente sus personalidades y sus características. ¿Cuáles eran esas? Eran egocéntricos, eran mundanas, pero a través del trato con el Señor, ¿sí?, a través de practicar la santidad progresiva, fueron santificándose, pero en base a dolor y a disciplina. Y posteriormente vimos cómo los envió, ¿sí?, y les dio instrucciones. ¿Qué instrucciones les dio? Al reino de los cielos se entra sirviendo bajo las condiciones de Dios. Al reino de los cielos se entra sirviendo bajo las condiciones de Dios, no las mías. Entonces, cuando los envía, es sobre esta base, que no se te olvide, porque esto mismo que ellos están viviendo, que vivieron en esa época, hoy nosotros lo tenemos que vivir. Vamos a servir a Dios bajo sus condiciones de Él, bajo sus estatutos, sus preceptos y todas las doctrinas que nos dejó, no bajo las mías. Porque si yo empiezo a meter lo mío, entonces ya no estoy sirviendo al Dios verdadero, sino me estoy sirviendo a mí, a mi ego. ¿Ok? 3, vimos señales de advertencias de todos los peligros, hermano, que enfrentarán con todos los sectores del mundo. Es lo que vimos hace 8 días. Esos peligros están tipificados por el Señor Jesucristo como los lobos de este mundo. Ahora, hermano, los va a estimular en esta porción. ¿Ok? Los va a estimular, los va a alentar. Así que vamos a la porción que es Mateo 10, capítulo 24 al 33. Si ya estás ahí, voy a citar la palabra. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como un señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les temas porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Esto es muy importante, ¿eh? Perdón. Ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Y no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza, todos están contados.
Así que no temáis vosotros, valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Señor, queremos hacer una pausa en este momento para pedirte a través de esta pequeña plegaria, Señor, que tú bendigas esta palabra. Que esta palabra, Señor, que es tuya, que viene de ti directamente, le permitas al predicador la gracia, la humildad y la sencillez de podérsela explicar a tus hijos, Señor. Porque son tus hijos que compraste con tu preciosa sangre, incluyéndome a mí. Una sencillez en la cual brote de mi palabra, Señor, lo entendible para ellos. Son cosas preciosas, profundas, valores eternos, Señor, que en nuestro pensar hoy van a dar un giro a lo que tenemos acostumbrados, porque vamos creciendo, Señor, vamos dejándolo del mundo y vámonos empapando de lo tuyo, Señor, de lo espiritual, de lo eterno. Tú sabes, mi Dios, que nos cuesta trabajo. Tú sabes, Padre, que estamos limitados. Por eso pedimos tu misericordia y tu gracia, Señor, tanto para el que predica como para el que escucha. Abre nuestro espíritu, Señor, al tuyo, para que podamos entender esto y cada día avanzar en tu reino, Señor, estar convencidos, Padre, de lo que hoy vamos a escuchar. Salir, Señor, de esta predicación diferentes a como entramos a ella, para que de esa manera, Padre, podamos nosotros dar testimonio que somos tus hijos y tú seas regocijado en tu corazón. Gracias, Señor, te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra, porque ya vimos el preámbulo, ¿no?, de lo que hemos visto a través de este capítulo 10. Un capítulo que yo espero, mi hermano, que se te quede plasmado en tu alma, en tu mente, en tu espíritu, que lo tengas muy presente para lo que el Señor Jesucristo te salvó y que además te está dando todo el conocimiento y la revelación de lo que es verdaderamente ser un servidor de Él, un discípulo, un siervo. Te está dando todos los pormenores, no está omitiendo nada. Está avanzando tanto en señales de advertencia, promesas y situaciones reales de nosotros como discípulos. Y nos está advirtiendo en esta parte que vamos a ver la diferencia, hermano, entre ser su hijo, ¿sí?, o aparentarlo ser. Nada más. Esto es muy difícil. A mí, de verdad, es algo que siempre me tiene el corazón en un vilo. Mi corazón a veces se entristece por lo que vamos a ver aquí, porque le va a hablar a creyentes, le va a hablar a gente que está dentro de las iglesias, no tanto a los inconversos, sino a la gente que se reúne, que se congrega. Entonces pon mucha atención, porque dice aquí que ahora los va a estimular, ¿sí? Si tú vas al versículo 24, vamos a ver el versículo, 24 y 25, dice, ahora los va a estimular. ¿Qué es estimular? Infundir ánimo, deseos de luchar para realizar la tarea que nos dejó, tanto a ellos en ese tiempo como hoy a nosotros. Él nos dejó una tarea, Él nos dejó una comisión que hacer. Ante esa perspectiva, hermano, nosotros tenemos la obligación de obedecer. Vamos a ver el verso 24 y 25, dice,
Un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. ¿Ok? Entonces, el discípulo de Cristo aprenderá de él. Punto número 1. Él es al que le tenemos que aprender, al que le tenemos que conocer, del que tenemos que depender totalmente, hermano. Totalmente, a través de sus enseñanzas. Permítanme tantito. Y ante esa perspectiva, hermanos, nosotros tenemos, dice aquí, que el discípulo aprenderá de él y el siervo verdadero obedecerá al Señor. Al Señor Jesucristo. Así que el discípulo tiene que llegar a ser como su maestro. Y el siervo fiel servir como su Señor. ¿Sí se entiende? ¿Cuál es nuestro propósito? Una vez que nosotros observamos este versículo, el discípulo tendrá que aprender de él y el siervo verdadero a obedecer. Aprender, conocer, o sea, tener el conocimiento, porque por falta de conocimiento, ya ves que el pueblo se muere. Por falta de conocimiento empiezas a hacer muchas tonterías. Por falta de conocimiento tienes mal discernimiento. Por falta de conocimiento haces juicios erróneos. Por falta de conocimiento te llenas de miedo. O sea, por eso dice el Señor, por falta de conocimiento te mueres. Pueblo mío, pereces. Entonces, hermano, tú tienes que aprender de él primero, como discípulo. Y como siervo verdadero, como esclavo, tienes que obedecer al Señor que te compró. Así que el discípulo tiene que llegar a ser como su maestro en conocimiento. Porque el Señor Jesucristo adquirió conocimiento que venía de lo alto. ¿Recuerdas? O sea, Él le dijo a toda la gente y a nosotros, no son mis palabras, sino son las del Padre. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. No es mi elocuencia, ni es mi palabra, es la de Cristo. Entonces, el discípulo tiene que llegar a ser como su maestro y el siervo fiel tiene que servir como su Señor. En varios versículos de la Biblia, el Señor aclara y dice así tajantemente, mi Padre trabaja y yo trabajo. Yo no vine a este mundo a que me sirvieran, yo vine a servir. No sean como en el mundo, donde la gente que tiene el poder, que tiene la preeminencia, ellos se enseñorean para que les sirvan. No les dice a los discípulos, en el reino de los cielos es diferente. Aquí el que quiera ser más grande tendrá que ser, fíjate bien, servidor de todos. Y esto es difícil para nosotros como mundanos, pero como hijos de Dios ya no, hermano. Como hijos de Dios ya nos va dando la capacidad de entender, por eso dice, aprendes y luego obedeces. Por esa razón te dice el Señor en el 24, un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Pero le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su Señor. Pero aquí viene la parte importante del contexto, ¿sí? Pero primero veamos Lucas 6:40. Vamos a ver el Evangelio de Lucas 6:40 que está adelante de Mateo. Lucas capítulo 6, versículo 40. ¿Ya estás ahí? Y cito. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Ya se entendió?
O sea, eso es lo que nos dijo el Señor Jehová de los ejércitos cuando el propósito estaba en nosotros para que fuéramos salvados. Por eso nos envía, dice, al Señor Jesucristo, para que nosotros ahora tengamos la imagen de Él. Ahora crezcamos a su imagen de Él, porque ya nacimos con la imagen del Padre, pero manchada por el pecado. Vino Cristo, nos rescata y ahora tenemos que parecernos a su Hijo. Por eso lo está diciendo Lucas de esa manera. Ok. Entonces, dice aquí, les dice lógicamente que si me difamaron llamándome Belcebú. Belcebú es otro nombre de Satanás. Belcebú quiere decir el señor de las moscas, porque las moscas en donde andan en la basura. Ustedes correrán la misma suerte. No esperes ser respetado, amado, famoso. No esperes eso, hermano. Ni lo busques, porque entonces no estarías pareciéndote a tu maestro. Filipenses 3, 10 y 11, para que observes cómo la palabra revela la palabra. Filipenses, vámonos a Filipenses. ¿Qué te dije? Filipenses 3, 10, ¿ok? Filipenses 3, versículo 10. Ok, dice. Y conocerle a Él, fíjate bien, conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Versículo 10. Muy claro te está diciendo que cuando tú le conoces a Él, vas a conocer algo bien importante: el poder de la resurrección. Aquel que levantó a Cristo de los muertos, aquel que donde está muerta el alma, o sea, ese poder reivindica, resucita lo que está muerto. ¿Qué estaba muerto en nosotros? Nuestro espíritu. Nos hace nacer de nuevo y nos pone una nueva naturaleza y nos concede conocer ese poder. Pero además de ese poder que nos da, dice que tenemos que participar en los padecimientos de Jesús. A Él lo difamaron, llamándole Belcebú, porque fue una difamación. Y una difamación tremenda. No te esperes tú que no seas difamado también, que seas mal entendido. Por eso, mi hermano, siempre que tú tengas algo en tu corazón con algún hermano, no lo guardes, ve y háblalo. Ve y háblalo, ve y habla con él, porque la palabra dice que yo puedo tener un error, tú también. ¿Y qué nos manda la palabra? ¿Que nos distanciemos? No, que nos enojemos, que nos odiemos por un malentendido o porque quizás yo cometí un error. No, la palabra manda que nos perdonemos, que nos comprendamos entre hermanos, porque afuera sí va a venir la difamación, afuera va a venir acremente sobre de ti el odio, el resentimiento. ¿Por qué? Porque esto se lo hicieron los fariseos. Y aquí resurge la situación que nos advirtió Jesús en el sermón pasado. Viene la gente religiosa y se te va a ir encima. Y a él le dijeron demonio, a ti te lo van a decir también. Por esa razón dice el 11, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Es una promesa, hermano. Tú vas a pasar eso, el impío no. Ok, entonces por eso dice aquí en el verso 26, el discípulo de Cristo no solo imita a su maestro, sino que no debe tenerle miedo al mundo. O sea, al emular a Cristo, que es imitarlo, al emularlo, o sea, no solamente se le imita, sino que se va perdiendo el temor a lo que diga el mundo. Fíjate lo que dice Proverbios 29, 25. Vamos al Antiguo Testamento, a donde están los proverbios. ¿Sí? Vámonos a los proverbios,
el Proverbio 29, 25, para que tú observes acerca algo de perder el temor. 29, 25. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Por qué dice que es un lazo? ¿Qué es un lazo? Si has visto los lazos donde tiende tu esposa, tu mamá o hasta tú mismo, o sea, son cuerdas que atan. El temor es un lazo grandote, es algo que corroe. Algunos pensadores por ahí han dicho que el temor es como una hebra maligna que vive dentro de nuestro interior y recorre de lado a lado todo el telar de nuestra existencia, diciéndolo de una manera muy poética, ¿no? Pero lo que están diciendo es que algo podrido corre por dentro de nuestro ser cuando entra el miedo. ¿Y miedo a quién dice aquí? A los hombres. No temas lo que digan de ti. El temor es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. Por esa razón, el miedo al qué dirán es un obstáculo en el camino del Evangelio. Sí, porque ese es un temor que nosotros conocemos de hace mucho tiempo. El miedo al qué dirán. Y por ese miedo al qué dirán, ¿sí? Puede haber un obstáculo en el camino del Evangelio para ti. Sí, porque si antes te conocían de una manera y hoy te conocen como hijo de Dios, que vas a hablar la verdad, que no les vas a ir a mentir, no los vas a ir a agredir, así de una manera soez, altanera. Pero la verdad ofende, hermano. La verdad saca de quicio a las personas. Entonces, cuando tú vas a hablar a esto, van a hablar de ti, van a decirte, mira, ahora te van a hacer menos, te van a repudiar, no te van a invitar ya a las reuniones. Entonces dice aquí, es un obstáculo en el camino del Evangelio. Muchos no quieren problemas por predicar la palabra. De verdad, hay muchos cristianos que, mira, prefieren ser de la secreta. Decía, yo escuchaba esta palabra a mi esposa en la semana. Prefieren ser cristianos secretos. Nadie sabe que es cristiano más que ellos. A veces hasta llegan con cierta pena o vergüenza a la casa de Dios. Y se meten rapidito, pum. Y se van de volada, pum, ¿no? O sea, entonces, dice aquí, esto confrontará al mundo pecaminoso con los preceptos del Evangelio. Cuando tú prediques el Evangelio y sus preceptos, la verdad y lo que conlleva, imagínate qué va a pasar con el mundo. Se van a molestar. Jesús promete aquí en estos dos versículos a sus discípulos que la verdad del Evangelio y su trabajo de ellos siempre prevalecerá. Siempre, hermano. Siempre va a prevalecer. Aunque los millares de perseguidores quieran sepultarlo con mentiras, al final Dios revelará las falsedades que ellos pensaron que habían escondido muy bien. Y aquí ya me estoy dirigiendo hacia el versículo siguiente. Fíjate bien, el versículo 27. Lo que dice el versículo 27. El 26, perdón. Así que no les temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado. En este mundo, hermano, cuando alguien oculta algo, cuando alguien hace trampa, parecería ser que están triunfando. Muchas veces la gente dice, ¿cuándo caerá esta trampa, esta mentira, ¿no?, que han levantado sobre el mundo? Dice el Señor, no te preocupes, no te preocupes, así que no temas también. Porque muchas veces puede entrar el desconsuelo, puede estar la frustración de decir, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué prevalece la mentira en lugar de la verdad? Y dice el Señor, no tengas temor de eso, porque no hay nada que encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Llegará el día, hermano. Llegará el día, por eso dice, Jesús promete, ¿sí? Jesús promete aquí en estos dos versículos a sus discípulos que la verdad del Evangelio y sus trabajos de ellos siempre prevalecerá. Aunque parezca que no hay resultados, aunque parezca que es infructuoso,
Aunque tú salgas de un lugar y posteriormente venga alguien, nosotros lo hemos vivido, venga alguien y tire la verdad del Evangelio. Nosotros, tú sabes que vamos a unos centros de rehabilitación para enfermos alcohólicos, dicen ellos, son enfermos, es un pecado. Ok. Y cuando nosotros vamos y predicamos la palabra, muchas veces detrás de nosotros llega un psicoterapeuta, llega un psicólogo o llega una falsa religión. Y después de que salimos, o sea, yo no lo he escuchado, pero tú sabes que todo se sabe, como dice aquí la palabra. Y hablan mal de nosotros, hablan mal del Evangelio. Me decía una vez un hermano que estaba ahí anexado, que los ponen mal. Y entonces, como que quisieran, ¿no?, en un momento dado, tirar todo lo que el Señor ha metido en sus corazones. Y dice aquí, no tengas miedo, tu trabajo siempre prevalecerá. Le dice a los discípulos, le dice a los apóstoles, ustedes vayan y prediquen. Los van a matar, los van a injuriar, les van a decir demonios, pero no importa, su trabajo prevalecerá. Aunque esos millares de perseguidores quieran sepultarlo con mentiras, todo el Evangelio, al final Dios revelará las falsedades que ellos pensaron que habían escondido muy bien. Nada más ponte a pensar ahorita, hermano, cuántas mentiras y falsedades están prevaleciendo en este momento como algo verdadero, porque ellos dicen no hay una verdad absoluta, todo es relativo, y entraron en el posmodernismo. No hay verdades absolutas. Entonces, imagínate cómo han querido la mentira disfrazarla para que todo prevalezca así. Y uno dice, no es así. Cuando venga el juicio, aquellos que pensaban que habían ganado con sus mentiras, nunca podrán ganar en la eternidad. Cuando venga el verdadero juicio del Señor, ahí saldrá todo. Les dice, no se preocupen, probablemente en esta vida ni se frustren, probablemente en esta vida sean obstaculizados miles de veces con lo que ustedes predicaron. La verdad, los corrieron, los golpearon, los difamaron, hablaron mal de ustedes, los entristecieron en su corazón. Mas sin embargo, al final, esos millares de perseguidores, esos calumniadores, esos mentirosos, esos que fabricaron trampas, no prevalecerán. En la eternidad todo saldrá a la luz. Por eso debemos tener cuidado, hermano, de caminar siempre en la verdad y no con mentiras, porque imagínate, hermano, dice que si tú eres un fabricador de mentiras, de pretextos, de tontería y media, como cristiano, y crees que estás engañando a tu pastor, que estás engañando a tu familia en la fe, que estás engañando a todos, ese día de la eternidad, mira, ¡fum!, como una boya que bote en el agua, así van a brotar las mentiras de todos. Y qué precioso será que a pesar de que recibiste calumnias, ataques, y mis hermanos fueron mártires, a ellos los mataron, los martirizaron, los agobiaron, ese día la verdad prevalecerá. Ahí no habrá trampa, ahí no habrá fraude. Por eso les está diciendo el Señor, no teman, anímense, los estoy alentando para que a pesar de que en esta vida que vivan 100 años y todo sea así obstáculo por predicar el Evangelio, anímense, al final la verdad saldrá a flote. Es lo que le está diciendo en el versículo 26, ¿sí? Y el 27, fíjate cómo dice, Mateo 27, a ver, 26, ¿dónde me quedé? 10, 26 y 27. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís y lo que has oído, proclamadlo desde las azoteas. Esto
no lo conoce mucha gente. Dios nos lo ha revelado a nosotros. Aquí, en un discipulado, en un estudio, en una prédica, nos ha abierto los ojos. Nos ha dicho, esta es la verdad y esta es la mentira. Esta es mi revelación real de lo que yo estoy diciendo y esto es lo que han fabricado falsos profetas y falsos maestros. Esto que hoy yo te digo, no te lo guardes para ti, dice el Señor, no lo guardes para ti. Dice aquí, así que cuando habla de proclamar desde las azoteas, es para que todo el mundo lo sepa, para que todo el mundo al escucharlo lo sepa, lo entiendan o no, tienes que hablarlo. No te limites por decir, es que no lo van a entender, es que no es apropiado ahí. No, dice el Señor, yo ya te lo revelé, yo ya te dije, ¿no? ¿Cuál es la situación? Entonces, háblalo, proclámalo. ¿Qué dice la palabra? Que una lámpara no se pone debajo de la mesa, ¿verdad? Una lámpara se pone arriba para que ilumine a los de la casa. Entonces tú tienes que proclamarlo. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. ¿Ya se entendió? No juzgues antes de tiempo, espera hasta que el Señor venga. No te frustres, hermano, porque no fuiste escuchado. No te frustres porque cuando tú sales de ahí hablan de ti. No tengas esos temores. Dice, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual Él sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. El versículo 28, mi hermano, es muy claro, dice, y después de haber entrado en la casa, estoy viendo el 9, 28, estamos aquí, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aquí Jesús es muy claro del juicio, pero está diciendo algo muy importante. En este versículo nos pide Jesús que no tengamos miedo a los que pueden afectarnos temporalmente. Cuando a ti te matan por predicar el Evangelio, es una afectación temporal, tanto para ti como para tus seres queridos. Entonces dice que por decir la verdad del Evangelio, el precio a pagar puede ser morir a manos de un perseguidor, ¿sí? O sea, ese es el precio. Por predicar el Evangelio te pueden matar. Dices, no tengas miedo de ir a predicar el Evangelio donde yo te mande, aún sabiendo que hay peligro de muerte, aún sabiendo que puedes perder la vida. Porque muchos tienen temor, hermano, de perder esta vida. Pero Él dice, no tengas miedo a esos que matan el cuerpo. ¿Qué mata el cuerpo? Un perseguidor. Te da un balazo, te mete a la cárcel, ahí te torturan, ahí los mataban. Los prendían como teas, los crucificaban. Ahora las muertes son un poco más sofisticadas, pero dice, puede ser que puedas morir a manos de un perseguidor. Veamos una experiencia de Pablo en Hechos 21, vámonos al libro de los Hechos, para que tú veas esta experiencia que narra Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 21 del 10 al 14. Hechos 21 del 10 al 14. Esta experiencia, hermano,
la vive Pablo. 21 del 10 al 14. ¿Ya estás ahí? Y cito, dice, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo. Acuérdate que en el tiempo del libro de los Hechos que se estaba formando la iglesia, era la iglesia primitiva, todavía el Señor permitió que hubiese profetas, y este es uno de ellos, Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, haz de cuenta, mi hermano, que va llegando Pablo y le dice, ¿me permites tu cinto con que se amarraban ¿cómo se llamaba? Su túnica, ¿sí? Y le dice, y vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, lo que hizo él fue que él mismo, Agabo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. O sea, lo iban a amarrar, lo iban a atar. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí, estaban los seguidores de Pablo, sus discípulos, sus hermanos, sus contemporáneos. Al oír esto, los que vivían ahí le rogaban que no subiera a Jerusalén. Le dijeron, no, Pablo, no vayas, mira lo que te va a pasar. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque se pusieron a llorar, lo amaban mucho al hermano Pablo, lo amaban, ¿no? Y cuando el profeta les dijo, lo van a atar y le van a pegar o no sé qué le van a hacer, ellos llorando le dijeron, no, Pablo, no vayas, no subas a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque eso le dolía a Pablo, ¿no? Y les dice tajantemente, porque estoy listo, porque listo estoy, no solo a ser atado, les dice, estoy listo, no hay problema, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? O sea, no simplemente estaba temeroso, o sea, no simplemente esperaba ser atado, a pesar del temor que hubiera tenido, sino hasta morir por el Señor. Y se los dijo tajantemente, ¿no? Y fíjate lo que dice el siguiente versículo. Como no se dejaba persuadir, nos callamos, dice. O sea, le estuvieron dice y Pablo les decía, yo voy a ir a cumplir la comisión que me manda el Señor, dice, que se haga la voluntad del Señor, así como a regañadientes, ¿no? Pues como no quiere dejar de ir, pues que le vaya como le vaya y lo dejamos en manos del Señor. Pero esta es la importancia de lo que te estoy diciendo aquí, hermano. Que no temamos a quienes maten el cuerpo. Que no nos frenemos, que no nos llenemos de terror, que no dejemos de hacer el trabajo por dicha situación, sino que a pesar de vayamos. Y esto a mí me motiva, estos versículos y esa experiencia de Pablo, porque les dijo, no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por causa de mi Señor. Nosotros tenemos que alcanzar, hermano, o sea, realmente ese deseo de lo que dijimos al principio. Si queremos realmente como discípulos ser como el Maestro, hacerlo. Si queremos ser el siervo, obedecerlo, hermano. Entonces, ante esta circunstancia, la idea de temer al que puede destruir el cuerpo y el alma, ¿quién es? Es el Señor. Pero cuando habla de temer, no está hablando del terror, de lo que puede ocasionar a alguien que me va a matar, ¿verdad? Sino la idea de temer al que puede destruir el cuerpo y el alma, no es de terror, sino de un respeto reverente. Es un respeto reverente que yo debo de tener
tengo que temer al que puede destruir el cuerpo y el alma. Ahora, fíjate bien lo que te voy a comentar. Cuando el Señor habla de destruir al cuerpo y el alma, una secta religiosa, de aquí se agarra a través de este versículo, muchos otros más, cuando se habla de destruir, que por eso no existe el infierno. Que cuando Dios dice que va a destruir el cuerpo y el alma, lo hace desaparecer. No. En los verbos griegos, la idea de no recuerdo ahorita este verbo griego, cuando habla de destruir, no es de extinguir totalmente, sino de una pérdida. Entonces, no es de que vaya a desaparecer el alma y el cuerpo, como el de los animalitos. Los animalitos, nosotros queremos mucho a los perritos, a los conejitos, cualquier animal doméstico, y nos encariñamos con ellos, pero ellos cuando mueren sí se extinguen, ya no vuelven. ¿Sí me explico? Pero nosotros no. Entonces ellos sacan de contexto cuando dicen que aquí está diciendo el Señor que cuando uno muere y no hiciste la voluntad de Dios, pues entonces desapareces totalmente de todo plano de vida. Y eso no es verdad. Por eso está diciendo que tengas temor, que tengas respeto. ¿Sí me explico? Un respeto reverente. Fíjate lo que dice el Salmo 111:10, cuando habla de ese temor. Salmo 110. En el versículo, Salmo 111, 10. 111:10. El Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es un respeto reverente hacia Dios. Es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Mi hermano, es importante que tú conozcas que hay un infierno, que es un lugar de castigo, que ahí van todos los que mueren sin Cristo. ¿Sí? Eso es innegable y está en la Biblia. Pero cuando nosotros vamos a obedecer a Dios, Él te pide que lo hagas por temor a Él, pero no con miedo de terror por caer en ese lugar, sino por respeto, primeramente, a lo que ya hizo por ti. Que tú respetes, que ames, que honres la obra redentora. Y entonces estés con Él por convicción, por amor, por desprendimiento. No importa que inclusive en ese trabajo que vas a hacer de predicar el Evangelio, te vaya en ello la vida. Por eso cuando alguien en Cristo muere, está con Él. A nosotros nos duele, sí, pero Él ya se está gozando con el Señor. Ok, pero los que no obedecen, y le está hablando a gente creyente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estamos en la iglesia? Le está diciendo, tengan cuidado, porque el trigo y la cizaña luego están juntos. Tengan cuidado, ¿sí? Hay algunos que vienen, pero no son de nosotros. Entonces, por esa razón advierte. Él está llamando, llama, pero también hace nacer de nuevo. Hay mucho predestinado que viene y puede ser que todavía no haya nacido de nuevo. Hay que tener cuidado. Entonces, ante esta circunstancia, por eso te pide que no tengas miedo al que temporalmente te puede hacer un daño. Si te das cuenta que es un daño temporal cuando alguien te mate y por predicar el Evangelio, porque tú vas a vivir eternamente. Ok, dice el versículo 29 al 31. Versículo dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis vosotros, valéis mucho más que muchos pajarillos. Aquí Jesús, con esta ilustración, nos recuerda cuán valiosos somos para Él.
Esto debe de alentar el corazón, porque muchas veces nos sentimos solos, desalentados, a nadie le importo, y empezamos como a tener un estado conmiserado de nosotros mismos. Un estado en donde queremos llamar la atención a través de un sufrimiento, porque nadie nos entiende, nadie nos comprende. Cuando leemos estos 3 versículos, esta ilustración nos recuerda al Señor cuán valiosos somos para Él y el conocimiento que tiene de nosotros, Es tan detallado y tan profundo que ahí debería determinar nuestras ansiedades, nuestras conmiseraciones o dudas al saber del cuidado o protección que tiene nuestro Padre de nosotros. Sí, porque a veces vivimos situaciones de procesos de crecimiento y sentimos como que esta vida realmente no vale, como que no obtengo lo que quiero, pierdo la perspectiva de que probablemente las exigencias de mi egocentrismo me estén avasallando y no la humildad de corazón que quiere Cristo que yo tenga. Entonces, cuando yo volteo a ver esto, digo, bendito seas, Señor, bendito seas que realmente, valgo para ti, tienes un conocimiento tan detallado de mí que conoces hasta los cabellos que tengo en la cabeza, conoces perfectamente las situaciones de mi corazón. Me estás cuidando, y ahí se deberían determinar esas dudas, conmiseraciones y ansiedades al saber del cuidado o protección que tiene nuestro Padre de nosotros. Mateo 6:30. Regresemos tantito al Evangelio de Mateo 6, versículo 30. Y cito: y si Dios viste hacia la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿No es verdad, hermano, que nosotros somos elegidos, escogidos, amados, santificados, que estamos en los lugares celestiales? ¿Por qué debemos de entristecernos por demandas egoístas de esta tierra? No, hermano, debemos regocijarnos y salir adelante cuando yo inclusive viva solo, me haya quedado solo por designio de Él, por lo que sea, o que tenga a mi alrededor una familia que no es cristiana y que pareciera que todo está en contra de mí, regocijarme con estos 3 versículos, regocijarme con ellos, porque verdaderamente está diciendo aquí el Señor, fíjate bien, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Ustedes saben, cuando esta tiene una relación a que los 2 pajaritos estos que se vendían por la moneda más pequeñita, que eran baratos, por decirlo así. ¿Ustedes recuerdan cuando llevaron a presentar al Señor, qué llevó María y qué llevó José como ofrenda? ¿Sí recuerdan? Llevaron 2 pajarillos. Porque era gente pobre, era de lo más barato que se podía comprar para llevar una ofrenda. Entonces por eso pone como ejemplo lo más barato que se pudiera comprar en ese momento. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre. Es algo parecido, para que entiendas tú este versículo, aquello que decimos, que eso no viene en la Biblia, que la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Y luego hasta decimos, dice la Biblia. Y eso no viene en la Biblia. Pero sí viene esto, que es algo similar, que Él tiene todo bajo control. Y si estos pajarillos, que son de lo más barato que pudieran comprar en esa época, dice, por tanto, todo el que confíe, ¿dónde me quedé? 29, 30. Y hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Él te dice, yo te conozco, te cuido, te protejo, te conozco también íntimamente, que por eso te cuido. Yo sé quién eres, hijo. Yo sé realmente lo que piensas y lo que tienes. Por eso ese conocimiento tan detallado y tan profundo de nosotros nos debe alentar. Así que no temas, porque vales más que esos 2 pajaritos.
Eso, hermano, debería terminar nuestros egocentrismos, nuestras dudas y nuestros temores al ver el cuidado y protección que tiene Dios de nosotros. Porque está hablando sobre ese contexto. Yo te protejo, yo te cuido, ve y hazlo. Ahora, fíjate lo que dice el verso 32 y 33. Aquí dice el verso 32 y 33. Fíjate bien. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor Jesús se refiere a gente que profesa ser cristiano, que profesa, no a inconversos. Hay mucha gente que tú le preguntas, ¿eres cristiano? Sí, ok. Él dice que profesa ser cristiano. No se está refiriendo a los de afuera, no se está refiriendo al ateo, a la gente que profesa ser cristiano, para que tú puedas observar lo que le dice a la gente que viene a la iglesia, a la gente que dice que es cristiana, a la gente que dice que sigue a Cristo, a la gente que dice que lo ama, a la gente que dice que moriría por él. Así que es importante realizar un examen para ver si estoy en la fe. Por eso es importante, porque les está diciendo, si tú no me niegas, o si me niegas, esto va a pasar. Saber si estoy en la fe. La palabra confiese significa creer e identificarme con la obra de Jesús. Para que uno después, porque si tú le dices a alguien, oye, confiesa que eres del Señor, ¿no? Y serás salvo. Y entonces viene la famosa oración. Ahora, para que yo confiese a Jesús, para que yo diga que verdaderamente es mi Dios y mi Señor, yo tengo que creer en Él por fe y además identificarme con la obra redentora. ¿Sí se entiende? Porque si yo no me identifico con la obra redentora, porque si yo no obedezco lo que dice la obra redentora, entonces la palabra confesar queda vacía. No cumple lo que verdaderamente está pidiendo Jesús en este versículo. Al identificarme con Jesús, sigo, fíjate bien, lo sigo, le creo, le obedezco y me afirmo como su hijo. Por eso es importante el examen. ¿Verdaderamente estás obedeciendo? ¿Lo estás siguiendo? ¿Le estás creyendo? ¿Estás afirmando? Porque además tienes que practicar, aceptar, y estoy dispuesto a confesarlo como mi Señor y mi Salvador. Lo avalan mis hechos. ¿Ya viste lo que dice Romanos 9:10? Ve lo que dice Romanos 9:10. Porque ese ha sido el versículo que ha traído tanta controversia y tanta confusión para toda esa gente que le hacen creer que verdaderamente ya es salva, que es de Cristo. Y lo hemos repetido hasta el cansancio y lo vamos a repetir hasta que quede claro en toda la gente que nos escuche. Cuando dice aquí el versículo 10 de Romanos, el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ¿qué estamos diciendo aquí en base a lo que está diciendo Jesús aquí de confesar? ¿Qué está diciendo? Dice, te lo voy a volver a repetir. Dice, confesar significa creer e identificarme con la obra de Jesús. Y lo que le está diciendo aquí es que si confiesas, si te identificas, crees en el Señor y te identificas con la obra del Señor, ¿sí? Que si confiesas con tu boca, cuando te preguntan, ¿crees en Jesús? Claro, porque lo conozco, me identifico, le obedezco, predico, evangelizo. ¿Qué más? Me santifico. Ya no practico el pecado. O sea, todo eso. Ya no creo en dioses ajenos a su voluntad. Ya no creo en eso. Ahora soy de Jesús únicamente. Él es mi Señor y mi Salvador. Ya no creo en vírgenes, ya no creo en santos, ya no creo en agüitas milagrosas, ya no creo en pócimas, dejé de creer en el horóscopo.
Dejé de ir a ver a la bruja. Dejé mi antigua vida. Hoy Dios me ha puesto una naturaleza. Eso es lo que está diciendo este versículo 9 de Romanos 10, que mal utilizan para engañar a la gente. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Se está identificando el creyente con su obra. Está obedeciendo lo que dice ahí. Y entonces dice el 10, porque con el corazón se cree, o sea, con el espíritu renovado, nacido de nuevo, tienes la oportunidad de creer. Eso es lo que está diciendo el versículo 10. Para justicia, porque yo ya creo entonces en ese conocimiento que Él me ha justificado, me ha puesto en una relación correcta con Dios. Y con la boca se confiesa para salvación. Ahora mi boca va a avalar lo que mis hechos contundentemente están viendo la gente y que yo estoy observando también. Entonces, ¿cómo es posible, hermano, que verdaderamente ahora llegues con alguien que desconoce toda la obra redentora, le hagas hacer una oración, él la repita por emocionalismo y hasta llore y caiga hincado, o la repita por compromiso, o la repita por, como dicen los chavos, darte el avión y decirle y engañarle de que es salvo? Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces, por eso dice Jesús, confiese. Cuando tú vas a confesar, te vas a identificar con Él. Creo, obedezco, afirmo, le sigo, practico, acepto y estoy dispuesto a confesarlo como Señor y Salvador. Y si lo niego, negarlo mediante el silencio. Fíjate bien, porque yo pues puedo decir, no, sí, conozco la obra y sí, ya conozco la justificación. Aquí esta iglesia es de sana doctrina y me han adoctrinado perfectamente y lo conozco. ¿Qué hemos dicho del conocimiento? El conocimiento del intelecto tiene que bajar al espíritu para que se practique y entonces diga verdaderamente que ese conocimiento ha dado un fruto. Negarlo mediante el cimiento. Cristianos que pasan desapercibidos. También lo niego por medio de mis acciones. Porque dice la segunda parte, si yo lo confieso, ya vimos que es confesar, Él me confesará delante de mi Padre. Pero si lo niego, pues estoy en la iglesia, pastor. Es más, o sea, tengo servicio, estoy sirviendo, ya tengo llamado, ya tengo dones, ya lo identifiqué. Es más, soy pariente del pastor, nací en cuna cristiana. Y empieza una serie de, racionalizaciones. Pero hay que observar esto, negarlo. ¿Qué es negarlo? Porque dice el Señor, si no me confiesas delante del Padre, delante de la gente, públicamente, yo te voy a negar. Si tú me niegas, yo te voy a negar. ¿Y qué es negarlo? Mediante el silencio. Cristianos que pasan desapercibidos. Nadie los conoce. Nadie sabe de ellos. Están escondidos en una tumba de egoísmo. ¿Sí? Por medio de mis acciones también lo niego. Viviendo como gente sin valor. Uso malas palabras, groserías, vulgaridades, blasfemias, etcétera. Así lo puedo negar, hermano. Venir el domingo, estar levantando mis manos, alabarle, inclusive caer de rodillas y estar llorando al hacer una oración, ¿sí? Estar llorando así y salir de aquí y seguir con la misma vida de negación hacia Jesús, con la misma antigua vida de la que me sacó Jesús, o que creo que me sacó. O sea, un autoengaño tremendo. Judas el Iscariote es el ejemplo vivo que profesaba ser de Cristo, pero no confió en Él ni le obedeció, así que trae congoja, de verdad, hermano. A todo pastor que pastorea un rebaño, nos trae tristeza, esa es congoja, preocupación.
o como hijo de Dios también te puede traer esta misma tristeza aquellos que no confiesan a Jesús, pero están en la iglesia. No confiesan, lo niegan, hermano, con este tipo de actitudes. Actitudes egocéntricas, actitudes malsanas, actitudes inmorales, actitudes de prestigio, de poder, de ensalzamiento. Con todo eso se niega al Señor. O sea, no nada más con la boca. Sí, porque pues, a cualquiera le dices, ¿crees en Dios? Sí. Más a los cristianos. Oye, se ponen aquí un pescadito, se cuelgan un pescadito. Traen camisetas que dice, yo amo a Jesús, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Se mandan litrografiar salmos aquí en la camiseta del pecho, en la espalda. Traen diademas, pulseras. O sea, eso no es confesar a Jesús. Confesar a Jesús es identificarse con la obra redentora y dar testimonio de una vida santa, creciendo constantemente en el Señor, poniendo atención a lo que está diciendo Dios, porque en todas las áreas de nuestra vida nos pide crecer, no nada más en esta, no nada más aquella, porque hay gente que se conforma, hermano, que es bueno una cosa, pero bien chambón en la otra. No, crecer es parejo, dice el Señor. Identifícate con mi obra, no me niegues, porque si realmente me confiesas con tu vida, realmente me confiesas con tu santidad, realmente me confiesas que realmente eres salvo, o sea, yo te voy a confesar delante de mi Padre. Pero si me niegas, te negaré. Por eso tenemos que poner mucha atención, hermano. Por eso tenemos que obedecer. Desafortunadamente, muchos que están en la iglesia y están oyendo este sermón, este mensaje de parte de Dios, no lo harán, hermano. Dice aquí, aquellos que no confiesan a Jesús, pero que están en la iglesia, ¿qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que lo más lamentable es que un día despierten en condenación eterna. Y eso duele. A mí me duele. A mí me entristece constantemente. Mi corazón se arruga, o sea, mi espíritu. Y oramos constantemente para que se den cuenta de esta situación. Que el confesar no es venir a la iglesia, levantar las manos, cantar, decir que soy cristiano. No, es una vida santa, es una vida de testimonio, es una vida de crecimiento. Por eso dice, tengan cuidado con todas las advertencias y señales que les acabo de dar, con toda la información que tienen, acerca del cuidado que tengo de ustedes, de cómo los conozco íntimamente, acerca de que no tengan miedo, de que los difamen y les hagan trampa toda la vida. Yo al final de todo esto sacaré a relucir la verdad. Y esa es una confianza, hermano, que tenemos en ello. Por eso, mi hermano, a través de este sermón, falta una porción para cerrar el capítulo 10. Empiézalo verdaderamente a tomar como algo importante este capítulo. Empiézalo a tomar como algo verdaderamente importante para tu vida espiritual. Léelo, reléelo, grábatelo en tu corazón. Pero lo más importante, empieza a renunciar al egoísmo. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce tus errores, no te escondas, porque toda la luz será sacada. No escondas las cosas, no hagas trampa, no te entrampes a ti mismo. Reconoce, ten el valor y con la protección de Dios que dice que nos tiene, el conocimiento tan íntimo que nos ha dado, que tiene Él de nosotros mismos. Dice, confiésalo a cada instante de tu vida, en cada latido de tu corazón. Porque si no, un día despertarás en la condenación eterna pensando, autoengañándote una vez más, que ibas para la presencia de Dios. Vamos a orar.
Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, honra y gloria por este sermón tan precioso, por este capítulo tan importante en nuestra vida como siervos y discípulos, como seguidores tuyos, como hijos de Dios. Que realmente atesoremos, Padre, todas las porciones de las cuales tú has hablado a nuestro corazón a través de este capítulo 10. Y que de esa manera tú puedas, Padre, darnos la paz y la tranquilidad en nuestro corazón para saber a través de ese examen diario, que yo reconozca diario, porque diario me equivoco, diario cometo errores, diario aún sin quererlo, Padre, peco, y diario clamo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice lo siguiente: gracias a mi Señor Jesucristo, Él me ha librado de este cuerpo de muerte a través de su justificación. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te ruego, Padre, que hagas la obra en todos y cada uno de mis hermanos que han escuchado, Señor, y que seguirán releyendo este capítulo completo. Bendito seas, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén.